nuestro Salvador. Que te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro que estamos estudiando, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Capítulo 20, versículo 29. Hechos capítulo 20, versículo 29. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Versículo 29. Amén. Sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con el rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alertas. Acuérdense que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejarles con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacernos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. Quizás has encontrado alguna diferencia, pero puede sentarse. Cuando uno piensa en estas palabras, hermano, piensa en cómo verdaderamente Pablo se sentía. Y usted se recordará precisamente en el versículo 28 y 27, Pablo les decía que ellos tendrían que estar atentos o mirar por ellos mismos y por la iglesia. Ese era el llamado que Pablo les hacía a los ancianos, que vieran por ellos mismos. Es decir, y como lo dijimos la semana pasada, uno pensaría, hermano, que uno de los más grandes enemigos que uno tiene es el diablo, el mundo, pero uno de los más grandes enemigos, hermanos, que hay para nuestra vida es uno mismo. Amén. Por eso Pablo les dice, miren por ustedes mismos. Es decir, que cuando el desánimo y el temor llegan a nuestra vida, se convierten en nuestros peores enemigos. Y es por eso que el apóstol Pablo nos aconseja a velar por ellos, a que estén atentos a ellos, y no solamente a estar atentos a la vida personal de ellos, sino a aquel grupo de personas a los cuales ellos iban a estar dirigiendo. Por eso les dice que estén atentos y que cuiden también de la congregación a la cual el Espíritu Santo les había puesto como obispos
en la que el Señor o Dios mismo había comprado con su propia sangre. Pareciera ser, hermanos, que una de las cosas que Pablo nos deja ver en este versículo 29, él dice: sé que cuando yo me vaya, en la versión común de la Reina Valera dice, después de mi partida. Es decir, cuando uno lee precisamente esa frase en lo que es la Reina Valera, uno pudiera entender, hermanos, que Pablo está hablando de la muerte misma de él, porque así dice la Reina Valera. Sé que después de mi partida, dice él, dice, vendrán otros como lobos rapaces. Es decir que llama la atención, hermanos, porque acá precisamente en esta versión dice: sé que cuando yo me vaya, es decir, está hablando porque precisamente Pablo nunca más va a regresar a esta región de Asia, porque a partir del capítulo 21, hermanos, me voy a adelantar un poco, es donde comienza aquello que el Espíritu de Dios le había venido hablando a Pablo en cada ciudad donde él llegaba, que dice que el Espíritu Santo le había dicho que le esperaban cadenas y sufrimientos al llegar a Jerusalén. Es decir, que de ahí en adelante, hermano, la vida de Pablo toma un curso diferente donde es privado de su libertad. Por eso él dice: cuando yo me vaya, es decir, haciendo referencia a que nunca más regresará. Y me llama la atención, hermano, porque dice: después de que él salga de esta región, van a llegar otros. Y esas otras personas, hermanos, que describe Pablo, dice que serán como lobos feroces, que no perdonarán, dice, al rebaño. En esta versión dice a la iglesia. Es decir, hermanos, que lo que deja ver Pablo es de que precisamente mientras él estuvo, hermano, y precisamente lo dice abajo, que por 3 años él estuvo en esa región. Es decir, que el tiempo que él se mantuvo en Asia, llevando la palabra de Dios y levantando iglesias en esta región, Pablo estuvo siempre pendiente, alerta, tratando de velar por aquel rebaño o por aquellas iglesias las cuales estaban bajo su jurisdicción. Es decir, hermanos, que cuando Pablo menciona esta palabra, que después de irse él de este lugar, dice: vendrán otros. Eso quiere decir, hermanos, que mientras Pablo estuvo en esa región, él nunca permitió que la falsa enseñanza entrara en aquella casa iglesia que Pablo había levantado en Asia. Y fíjense que me llama la atención, hermanos, porque cuando Pablo fija el tiempo que él estuvo ahí, es como que si nos estuviera dando un mensaje precisamente
precisamente a aquellos que ahora estamos al frente de una obra. Es decir, así como Pablo, que durante estos 3 años nadie entró a las iglesias que él había levantado. Nadie entró con una falsa doctrina o falsa enseñanza, porque él se mantuvo despierto, alerta, velando por el pueblo, para que ellos mantuvieran aquellas doctrinas, hermanos, tan fundamentales que Pablo había recibido por revelación divina de parte del Señor. Es decir, todo ese tiempo que él estuvo, es como que si Pablo nos esté diciendo, bueno, mi tiempo en el que yo estuve en esta región, nunca permití que la falsa doctrina invadiera ninguna de las iglesias a las cuales yo supervisaba. Ahora, eso es lo que le digo, que precisamente ahí hay algo que como que Pablo estuviera comunicándolo. Es decir, el periodo de Pablo estaba concluyendo. Ahora otros iban a estar al frente de esa obra. Ahora era responsabilidad de ellos de cuidar del rebaño y de cuidar también que la falsa doctrina no penetrara en esas iglesias. Ahora, cuando uno piensa en esto, hermano, quiere decir que hay una responsabilidad sobre cada líder en la región o en el lugar donde Dios los ha asignado. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Es cuidar, velar para que la falsa enseñanza no penetre en la iglesia. Ahora, yo le voy a decir algo. Hermanos, quizás yo no puedo hacer nada por otra iglesia, porque a mí se me ha dado una jurisdicción precisamente, y esa jurisdicción pertenece a esta obra. Es decir, hermanos, que cada líder es responsable de velar por el rebaño y de velar por la sana doctrina. Es decir, que mi responsabilidad es velar por el área donde se me ha asignado para cuidar no solamente del rebaño, sino cuidar que, hermanos, esa falsa enseñanza no penetre, porque precisamente si entra a la iglesia, si hay un descuido de parte del líder, esa enseñanza puede infiltrarse y puede hacer mucho daño a la vida de los hermanos. Ahora, como les digo, mi responsabilidad es acá. Esta es la área que me han encomendado, así como Pablo fue fiel. Y mientras él estuvo ahí, guardó, cuidó y se mantuvo alerta para que todo esto no pasara. De la misma manera, hermanos, cada líder en el lugar donde ha sido asignado es responsable de velar para que todo funcione de la manera correcta. Ahora, porque yo no puedo tener jurisdicción sobre otra iglesia. Yo no puedo evitar que la falsa doctrina penetre en otra iglesia, pero sí puedo evitar que en este lugar donde a mí se me ha asignado, yo pueda hacer todo lo necesario para evitar de que eso pueda corromper la sana doctrina. Y eso es muy importante, porque si cada uno de nosotros es responsable del lugar donde se nos ha asignado, eso quiere decir, hermanos, que se nos va a llamar a cuenta, y al llamársenos a cuenta vamos a tener que rendir cuál fue la responsabilidad y el trabajo que nosotros hicimos en esta obra. Ahora, que otros hagan lo que quieran,
eso ya no es problema mío. Que otros quieran hacer lo que muchos hacen y desviarse y de abandonar el camino correcto por seguir un camino torcido, eso yo no lo puedo evitar. Y le voy a poner un ejemplo. Fíjese que muchas veces, usted sabe, hermano, que uno se relaciona la mayor parte del tiempo con personas que no conocen de Dios. Uno se relaciona en los trabajos, afuera, donde sea, con personas que no conocen de Dios. Y muchas veces, hermano, el lenguaje que usan las personas, muchas veces es un lenguaje bastante torcido. Es decir, hablan malas palabras. Ahora, yo puedo relacionarme con ellos. Y una de las cosas, hermanos, que pasa cuando uno se relaciona es que quizás uno puede escuchar cómo la gente habla. Ahora, yo no tengo control de lo que las personas puedan decir. Yo no tengo control de la vida de las personas, cómo ellos hablan. Pero sí puedo tener control de mi vida. Amén. Que eso hace la diferencia. Gloria a Dios. Y esto es precisamente, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, hay mucha gente, hermano, que dice: yo no me junto con eso porque estos son muy depravados, hablan perversidades. Ahora, es cierto, uno no puede tener control de ellos, de sus palabras, de lo que sale de su boca, pero yo sí puedo tener control de lo mío. Y eso es lo que hace y marca la diferencia. Ahora, por eso, hermano, uno no puede retirarse de esa gente porque uno, por lo general, siempre está relacionado con ellos, o sea, en el trabajo, de cualquier manera, pero uno está siempre cerca de esa gente. Entonces, es lo que le digo, que uno puede tener control de lo de uno, pero no de lo de ellos. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Es decir, yo no puedo tener control de lo que otras iglesias hagan, pero sí puedo tener el control en el área donde precisamente se nos ha asignado. Yo puedo evitar que otros vengan y comiencen a enseñar algo contrario a la palabra del Señor. Eso sí lo puedo evitar. Porque precisamente, hermano, si uno logra ver o escuchar que otra persona está enseñando algo que no es bíblico, uno puede parar a esa persona. Porque sabe, hermano, que todo eso puede hacer daño. Ahora, eso es lo que Pablo está diciendo. Es decir, mientras él se mantuvo en la región de Asia, Pablo no permitió que ninguna de las iglesias fuera corrompida, porque él velaba por ese estado espiritual de cada iglesia que él había levantado. Por eso él dice: después que yo me vaya, van a entrar otros. Después que yo me vaya, van a venir lobos feroces. Ahora, y le voy a poner un ejemplo. Es como que, y se lo digo de esta manera, porque imagínense, hermanos, el día que a mí me tocara partir para la presencia del Señor. Ahora, por decirlo de otra manera, el que quedaría, hermano, predicando la palabra del Señor, si es una persona que se mantiene fiel, podríamos decir que es el hermano Nehemías. Ahora, en el tiempo que a mí me tocó cuidar de la iglesia, yo me interesé, tomé tan
que yo no dejé que se enseñara falsa doctrina. Ahora, mientras estaba acá, pero después que yo me vaya, ya es responsabilidad de ellos. Si la iglesia comienza a corromperse. Ahora, y eso es lo que Pablo les está diciendo. Pablo les dice, después que yo me vaya, otros van a venir. Van a venir lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Lo que Pablo está diciendo, que estas personas que van a entrar a la iglesia van a comenzar a dañar al pueblo de Dios. Ahora, ¿y por qué lo van a dañar? Porque precisamente, hermanos, no hay amor en ellos. Porque cuando una persona daña a otra es porque precisamente no le interesa ese grupo de personas. Y eso es lo que Pablo les está comunicando. Es decir, Pablo les dice, van a venir lobos feroces que querrán acabar con la iglesia. Ahora, ¿y por qué le digo que estas personas no tienen amor hacia lo que se les ha asignado? Precisamente que no es de ellos. Si usted se recuerda, hermanos, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús habla sobre lo que es el buen pastor, que es Él. Precisamente en el versículo 12 del capítulo 10 del Evangelio de Juan, el Señor habla y dice que el asalariado, cuando está hablando del pastor, dice de que el que trabaja por un sueldo, a él no le importan las ovejas. Así dice. Y eso lo dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Exacto. Es decir, y se lo voy a leer para que usted vea cómo esta versión lo menciona. Capítulo 10, versículo 12. Pero el que trabaja solamente por la paga, oiga cómo dice. Es decir, en su versión dice asalariado. Un asalariado es una persona que trabaja solamente por un sueldo. ¿Sí me entiende? Ahora, y una persona que trabaja por un sueldo, cuando se le da a cuidar algo, a él no le importa. Lo que le importa es la paga. Eso es lo que le importa. Ahora vea lo que el Señor dice. Capítulo 10, versículo 12. Nos vamos a ir hasta el 11, porque mire, el Señor es el buen pastor, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué es lo que hace? Mata a las ovejas, ¿viste? Da la vida por las ovejas. El buen pastor da la vida por las ovejas. Oiga lo que hace un buen pastor. Es decir, él no las maltrata. El buen pastor da la vida, es decir, hace cualquier cosa por lograr o buscar el bienestar de esas ovejas. Eso es lo que hace el buen pastor. Ahora, pero dice el versículo 12, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Oiga, es decir, que a eso lo que le importa es el dinero. A él no le importan las ovejas. Si las mata, si las despedaza, haga lo que haga, a él lo que le importa es el sueldo. Ahora, y cuando le estoy hablando de esto, se lo voy a parafrasear y se lo voy a poner en un sentido espiritual. Ahora, hay pastores ahora en día, hermano. Y con esto no le estoy diciendo que todos, pero la mayoría de pastores que están al frente de muchas obras, a ellos no les importan las ovejas, lo que les importa es el dinero. Porque si les importaran las ovejas, ¿sabe qué hace un buen pastor? Un buen pastor las alimenta. Un buen pastor cuida del rebaño. Un buen pastor vela porque esté saludable. Un buen pastor hace todo lo necesario. Si ellas no pueden tener el alimento,
conseguir el alimento y dárselos para que ellas se mantengan saludables. Eso es lo que hace, pues, pastor. Pero dice que aquí que hay unos que solamente les interesa la paga. Oye bien lo que el Señor está diciendo, son palabras del Señor Jesús. Hay muchos pastores ahora en día, hermano, y da vergüenza a veces decirlo. Créame, que da vergüenza a veces decirlo, porque hay pastores que solo les interesa el dinero. Mire, hermano, hay hombres ahora en día, y le digo esto porque me recuerdo hace algún tiempo. Fíjate que cuando hay amor hacia las ovejas, hermano, no importa el número, no importa la cantidad, si esa persona ama al rebaño de Dios, él le lleva palabra, le lleva alimento. Amén. Y me recuerdo hace algún tiempo atrás, hermano, hubo un hombre que vino de otro estado. Y me recuerdo que me llamó y me dice, hermano José, me dice, quiero que por favor me dé un día de espacio de predicar en la iglesia. Yo me dijo, voy a estar por un mes aquí en La Vega. Ya hay varias iglesias que me abrieron puertas. Ahora, yo a usted lo conozco, me dijo, hemos sido buenos amigos. Ahora, yo quiero que me dé la oportunidad, aunque sea un día, en este tiempo que yo voy a estar acá. Y le dije yo, está bien. Y me recuerda, hermanos, que, y le digo esto porque el hermano Nehemías lo probó. Le habló, creo, al hermano Nehemías, y el hermano Nehemías le dijo, fíjese que en la iglesia solamente habemos 3. Solo 3 vamos a estar. O sea, esa fue una prueba grande, hermano. ¿Y sabe qué fue lo que el hombre dijo? No, dijo, yo a 3 personas ni loco voy a predicar. Ahora, entonces, ¿qué es lo que le interesaba? O sea, si había bastante, lo que él iba viendo es lo que él iba a recoger. Un buen pastor, hermano, se preocupa, sean 10, sean 100, sean 5, sea el número que sea, una sola oveja tiene un gran valor para el Señor. Amén. Por una sola salió el Señor a buscarla. Es decir, si usted se pone a meditar precisamente en la parábola de la oveja perdida, fíjese que el Señor no dijo, pues que se pierda esa, no me importa, tengo 99. Y al fin y al cabo, una no es ninguna. Me quedan 99 ovejas. Pero el Señor no vio eso. Él amaba tanto a esa oveja que salió a los montes a buscar. Ahora, porque una sola oveja para él tiene un gran precio, hermano. Ahora, y me llamaba la atención porque esta palabra aquí que el Señor da, que dice que el que es pastor, solo por el sueldo, por la paga, a ese dice, cuando ve venir al lobo, dice, él las abandona, él las deja, que se llene cuanto pueda. ¿Verdad? Ahora, pero esa solamente lo hace el que trabaja por una paga. Y me llamó la atención porque le digo, cuando meditaba en esto, pensaba en eso, en esa acción que el hermano Nehemías tomó en esa ocasión. Le digo, hermano, ahora solo vamos a estar 3 personas. No, digo, yo ni loco, y por 3 no voy. Ahora, ahí se deja ver, hermano, verdaderamente el amor que ellos le tienen a la iglesia, o es amor al dinero. O es amor al dinero. Ahora, cuando una persona, hermano, es fiel, como dijo el Señor, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré.
Es decir, hermano, uno muestra fidelidad no en la cantidad, sino en lo poco. Cuando uno es fiel en lo poco, hermano, Dios sabe que puede ser fiel en lo mucho. Amén. Bendito Dios. Y el Señor dice acá que el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor, dice, y porque las ovejas no son suyas. Es decir, eso quiere decir, hermano, que cuando un pastor ama a las ovejas, él está dispuesto a hacer cualquier cosa por ellas. Pero aquí dice que como no son suyas las ovejas, las deja abandonadas. Y dice, y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Versículo 13. Ese hombre hoy huye, dice, porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Vuelve una vez más a hacer énfasis a que ese hombre solo le importa la paga. Fíjense que ayer, hermano, me pasó algo en el trabajo. En el casino hay muchos hermanos cristianos. Hay una hermana que es cocinera. Estuve trabajando en esa área con ellos un tiempo. Platicábamos del Señor. Y ayer me vio, porque ella dentro de las 6 de la mañana, y me vio y me saludó y me dice: hermano, ayer me estuve acordando de usted. Y le digo yo: ¿y cómo así? Fíjese, me dijo, que mi pastor estuvo hablando, estuvo predicando. Y él estaba diciendo, me dice, y hablando de los pastores, me dice, que son pastores, pero que ellos trabajan. Y me acordé de usted. Porque a usted no le gusta vivir, me dijo, del evangelio. Usted trabaja, usted se mantiene, usted. Hay muchos pastores, me dijo, que lo que ellos hacen, abandonar el trabajo y vivir del evangelio. Y yo me acordé de lo que mi pastor estaba hablando y me acordé de usted. Me dijo que yo no veo cómo usted trabaja aquí, me dijo, y a pesar de todo está manteniéndose la obra. Me dice: échele gana. Entonces, hermano, uno siente algo bonito. ¿Sabe por qué? Porque precisamente, hermano, es algo que yo siempre le he dicho al Señor. Siempre le he dicho. Incluso un hermano en el trabajo un día me dijo: va a haber momentos que usted va a dejar la obra. Y yo le dije a él, le digo yo: primero Dios no. No, me dijo, va a dejar el trabajo. Primero Dios no, le digo. Primero Dios, siempre voy a estar trabajando para vivir de mi trabajo, no de la obra. Ahora, ¿por qué? Porque muchos hacen eso. Ahora, y aquí dice el Señor que este hombre que huye, que no vela por las ovejas, precisamente solo le interesa la paga, pero no las ovejas. Y eso es lo que el apóstol Pablo precisamente les está diciendo aquí, que van a venir lobos. Esos lobos iban a tomar posiciones de liderazgo. Y al tomar esa posición de liderazgo, hermano, ellos iban a comenzar a dañar al rebaño. Ellos iban a comenzar a dañarlo. Y por eso dice Pablo aquí: cuando yo me vaya, vendrán otros. Es decir, Pablo siempre le tuvo compasión al rebaño. Pero los que llegarían después de Pablo, a ellos no les iba a importar el rebaño. Es decir, hablando de la iglesia, ellos la iban a destruir, hermano, de cualquier manera. Y eso es lo que el apóstol Pablo les dice: querrán acabar
la iglesia. Versículo 30. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes lo sigan. Ahora, fíjense bien, mire hermano, estas palabras, cómo han de haber caído en la vida de aquellos ancianos. Dice que Pablo les dice, van a entrar lobos. Ahora, y le voy a decir algo. Fíjense que se hace fácil, hermano, detectar cuando el problema viene de afuera. Es fácil. Es decir, detectar a una persona de fuera, que viene de fuera, precisamente con una falsa enseñanza, eso es lo más fácil. ¿Sabe cuál es lo difícil? ¿Sabes a dónde está el problema? Y lo más difícil, Cuando está adentro. cuando los problemas o los lobos se levantan de adentro. Gente que ha estado con uno, gente que ha estado trabajando, es decir, ahí es el problema, porque es difícil de detectar. Por eso es que Pablo les dice, mire, versículo 30, aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que el pueblo lo siga. Imagínense, hermano, cómo han de haber pensado aquellos ancianos. Imagínense cómo sintieron, hermano, como un balde de agua fría que Pablo les estaba echando encima. Porque Pablo les dijo, de en medio de ustedes se van a levantar muchos lobos y que van a enseñar mentiras. Ahora, llama la atención porque yo pienso que algunos de ellos han de haber dicho que Pablo exagera. ¿Cómo crees, Pablo? ¿Que acaso no nos conoces? Pero Pablo les estaba asegurando que de entre ellos mismos se iban a levantar personas que iban a tomar liderazgo, pero que iban a tratar mal a la iglesia, y de la manera que lo iban a hacer es desviándonos de la verdad, es decir, enseñándoles mentiras. Imagínense qué tremendo. Ahora, y esto mismo, hermano, que Pablo está haciendo, es precisamente lo que el Señor les dijo a los discípulos en la cena. ¿Se recuerda? Cuando estaban comiendo la última cena, la cena pascual, antes de que Él fuera crucificado. El Señor les dice, están en la cena, están en lo mejor, disfrutando aquel ambiente hermoso entre todos ellos, en compañía del Señor. Y el Señor les dice, dentro de ustedes hay uno que me va a traicionar. Fíjate. Y ellos comenzaron a decir, Señor, yo no creo. Yo no creo que te traicione. Pero Jesús les estaba diciendo que en medio de ellos, había uno que lo iba a traicionar. Ahora Pablo les está diciendo a los ancianos, precisamente que en medio de ellos, y eso es lo difícil, hermano, que a veces no se puede detectar. Es decir, y eran ancianos, eran los líderes de la iglesia. Si ellos, hermanos, se iban a levantar para enseñar mentiras, ahora, ¿saben qué es lo que precisamente está diciendo Pablo? Que algunos de ellos, el evangelio, No les había hecho efecto. no había hecho efecto. No había hecho efecto. O sea, porque para que una persona se levante de en medio de los ancianos a enseñar mentiras, cuando Pablo les había enseñado toda la verdad de la palabra del Señor,
decir, hermano, que muchos de ellos, el Evangelio o la palabra de Dios, no había hecho efecto. Ahora uno se pregunta a veces, hermano, ¿será que la palabra de Dios cala en la vida de las personas? Imagínense que yo le dijera, ay hermano, después de que el Señor me lleve, el que va a quedar aquí lo va a comenzar a tomar. Hermano Nehemías, no hermano, ¿cómo va a creer, hombre? ¿Cómo se podía pensar eso de mí? Ahora, pero Pablo se nos estaba diciendo que en medio de ellos, eso es lo que yo les digo, hermano, que muchas veces hay una línea tan fina entre la verdad y la mentira, que si una persona, hermano, no se percata, Fácil pasar. cuando venga a darse cuenta, ya está al otro lado, ya se ha desviado. Es que para desviarse es lo más fácil, hermano. Mantenerse la verdad, eso es lo que cuesta. Y eso muchas veces pasa en la vida. Usted se fija, hermano, que muchas veces querer hacer el bien, eso cuesta. Pero el mal es lo más fácil que mal. Porque cuando Pablo escribe a los romanos dice eso. Dice, hacer el bien está en mí. Pero el bien que yo quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Que Dios nos ayude. Ahora imagínense. Es tremendo, hermano, porque ¿cómo se podrían imaginar que en medio de ellos iban a haber personas que después de haber recibido toda aquella revelación de Pablo, para que ellos pudieran ser exitosos en la vida cristiana, ahora iban a enseñar mentiras? Y fíjense que el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, Juan dice algo. Capítulo 2, versículo 19 o 20, por ahí así. Juan dice, estuvieron con nosotros. Amén. No, pero Así no dice. eran de nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Bendito Dios. Y todo esto se manifestó, dice, para que nos diéramos cuenta que ellos no eran de nosotros. Fíjese cuál, que dice, estuvieron con ellos adentro. Es como lo que se habla de Judas en este mismo libro. El apóstol Pedro dice, en el capítulo 2, cuando habla de Judas, él dice, Judas dice, fue contado entre nosotros como apóstol. Así dice. Amén. Dice, pero él abandonó su lugar y se fue a donde precisamente merecía. Es decir, hermano, que dentro de cuando la verdad de Dios, hermano, se va a mantener, siempre la mentira va a salir. Siempre. Cuando muchas veces se trata de mantener la verdad, siempre el diablo, hermano, va a tratar de hacer todo lo posible para tratar de infiltrarse y hacer daño, hermano. Por eso cuando el Señor Jesús habla de Judas, él dice, yo, dice, sé a quienes he escogido. Y dentro de los que yo he escogido, hay uno que es diablo.
Imagínense que quizás un día nos hubiera tocado a nosotros estar con el Señor y yo le he dicho, tú eres diablo. ¿Qué hubiésemos pensado? Ahora, pero el Señor lo dijo. No todos están limpios. Es decir, hermano, que dentro, imagínense, dentro, Judas, de ese grupo, Judas fue contado como apóstol. Ahora, si él fue contado, quiere decir que en el capítulo 10 de Mateo, cuando el Señor manda a los discípulos de 2 en 2, allí iba Judas. Allí iba Judas. Cuando él los mandó de 2 en 2, dice, a que fueran a hacer milagros. Imagínense Judas yendo allá cuando el Señor los manda de 2 en 2 y él orando y sanando gente. Pero Judas nunca se arrepintió. Él perteneció a los apóstoles, pero nunca nació de nuevo. Uno se pregunta, hermano, ¿podrá una persona estar dentro del ministerio sin haber nacido de nuevo? Sí. Sí. Y muchos hay dentro de las iglesias, hermano, que aparentan ser cristianos, pero que no han nacido, al igual que tú. Ahora, ¿no le da eso un poco de temor a usted? ¿Ah? Pensar si ha nacido o no. Porque cuando el Señor habla precisamente sobre los lobos, dice él, lo van a conocer por sus frutos. Así dice, esa va a ser la evidencia. Dice, van a entrar lobos rapaces, dice. Y precisamente esos lobos ustedes los van a conocer por sus frutos. Es decir, eso va a ser la evidencia para poder conocerlos. Y a veces uno se pregunta con muchos cristianos. Porque hay muchos cristianos que aparentan. Y usted los ve, hermano, comportándose igual que el mundo. Igual, no hay diferencia. Y uno se pregunta, ¿será que son? ¿O se han metido? Y esto es precisamente lo que Pablo da la advertencia, hermano, que precisamente dentro de las iglesias hay pastores que solamente están vestidos. O sea que cuando ellos llegan a su casa se quitan el traje de cristiano y ya les queda el verdadero traje. Gente loco. Sí, porque cuando Pablo escribe a los Corintios dice que el diablo se viste, dice, como ángel. Oiga, él se viste. Es decir, que como que se pusiera una ropa, ¿verdad? Para que no lo detecten. Dice que se viste de ángel de luz, aunque él es malo, aunque el Señor dijo que él es padre de mentira. Pablo dice que él se viste de ángel de luz. Y dice, y no es de esperar que sus ministros, es decir, sus pastores, es decir, que el diablo tiene pastores también, sus ministros, dice, se vistan como ministros de justicia, pero no lo son. Se visten como, pero no son. Por eso
eso es que uno tiene que tener cuidado, hermano. En este tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos que tener cuidado. Fíjense que antes a mí me gustaba cantar un coro que decía: no importa la iglesia que vaya, pero sí importa. En estos tiempos. Los tiempos que estamos viviendo sí importa. Pero ¿a dónde se va a meter uno? Importa mucho porque está en juego la vida espiritual de uno. Uno tiene que tener ese cuidado. Por eso Pablo les dice aquí: aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Es que fíjense que ese deseo por ser popular nos lleva a hacer cualquier cosa. Es decir, su egoísmo, su orgullo es tan grande, hermano, que hacen cualquier cosa para que la gente lo siga. Y para que la gente lo siga, les dicen mentiras. Y fíjense que ese es el problema más grave del ser humano. Fíjense que el ser humano es más creído de la mentira que de la verdad. Es que es más atractiva la mentira que la verdad. Porque como la mentira se puede matizar, hay mucha gente que le dicen mentira, hermano, y creen esa mentira. Eso es como cuando una persona anda de novio de alguna joven. Anda conquistando. Anda tratando de hacer alguna conquista. Fíjense que cuando eso pasa, muchas veces los jóvenes les prometen un montón de cosas. Los jóvenes. No, que mira que yo voy a hacer esto contigo, que yo te voy a dar esto, que yo voy a hacer esto. O sea, le prometen tantas cosas. Prometen las estrellas, es decir, yo pudiera darte la luna, te la bajo también. O sea, promesa. Y la joven se cree. Y la joven se cree. Ahora, llegue a una mujer con la verdad. Dicen, no, ya te están mintiendo. Porque así somos. Cuando usted habla la verdad, la gente muchas veces, y casi siempre la mayoría, no cree. No cree. ¿Por qué? Porque nosotros somos dados ¿a qué? A amar la mentira. A amar la mentira. A veces la mentira, hermanos, se hace en nuestra vida como un hábito en el cual muchas veces se vuelve una conducta que precisamente lo vemos normal en nuestra vida. Nos mentimos tanto a nosotros mismos que nos creemos nuestras propias mentiras. Es decir que si usted lee cuando Pablo escribe en una de sus cartas, dice, habla de los cretentes. Dice, los cretentes son glotones. Así se pasa. Mala bestia. Mentiroso. ¿Sí? Es decir, que para ellos la mentira se había vuelto una costumbre, que ya no lo veían como raro. Y se ha fijado que hay personas, hermanos, que sí les gusta mentir. Para nada mienten, para todo. Y se la Les creen. encanta la mentira. Y hay personas que para todo mienten, hermano. Lo ven normal.
Y eso es precisamente lo que Pablo le dice. Van a enseñar mentiras. Disfrazado de verdad. Dice que es tremendo porque la gente, hermano, ahora en día, fíjese que hay ministerios precisamente en donde la gente le dice, de 1000 de ofrenda. Y Dios le va a devolver 2000. Y la gente lo cree. Rapidito. Bien simple, cara. ¿Lo cree? Dicen, venda su casa y donde ese dinero Dios le va a entregar una mansión más grande. Y lo va. O sea, la gente está a la mentira. Cree la mentira. Y es tremendo, hermano. Porque todo esto lo estamos viendo. Cómo hoy en día mucha gente está enseñando mentiras. Pero eso le gusta a la gente. La mentira. ¿Sí? A mucha gente le gusta la mentira. A veces se dice la verdad y crees. Qué poquito. Fíjese que el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, él le dice en el capítulo 4, el Espíritu dice claramente, dice que muchos apostatarán de la fe, apartando el oído de la verdad y volviéndose a la fábula. ¿Qué es una fábula? ¿Qué es una fábula? Es algo inventado, es algo que no es real. Pero fíjense bien cómo la palabra del Señor nos aconseja. Ahora, Pablo ya veía venir todo esto, hermano. De cómo la mentira se iba a introducir en las iglesias y le iba a causar un gran daño. Por eso si usted lee precisamente las cartas de Pablo a Timoteo, en la primera y en la segunda, cuando le habla y cuando le digo, porque uno siempre dice cartas de Pablo a Timoteo, pero yo le voy a decir algo y le voy a dar un dato que precisamente le va a ayudar mucho. Fíjense que lo que es la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, segunda Tesalonicenses, primera y segunda de Pablo a Timoteo, Tito, todas estas cartas, por lo general uno dice, vayamos a la carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Así dice uno, ¿verdad? Así dice uno por lo general. Ahora, pero todas estas cartas, hermanos, que yo le he mencionado, no las escribió Pablo. No las escribió Pablo. ¿No se escribió Lucas? Fíjense que a estas cartas pastorales, como es primera y segunda Timoteo, se le conoce como cartas pseudoepigráficas. Así se les conoce. Pseudoepigráficas. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente, hermano, estas cartas se le está atribuyendo
Por eso esta palabra pseudoepigráfica o epigrafía es una atribución falsa. Oiga bien lo que estoy diciendo, y ese dato le va a servir. ¿Por qué se le llama atribución falsa? Es por lo mismo, porque Pablo no escribió estas cartas que le mencionaron. Ahora, ¿quién las escribió entonces? Precisamente esto, hermano, estas cartas fueron escritas después que Pablo había muerto. Después que Pablo había muerto, fueron escritas. Es decir, estas no fueron escritas por Pablo. Las otras cartas, o los otros libros, sí, fueron escritas por Pablo. Pero lo que es, oiga bien, Efesios, Colosenses, Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo y Tito, no fueron escritas por Pablo. Estas cartas fueron escritas después que Pablo murió. Por eso se le llama pseudoepigrafía, que es una atribución falsa. Eso quiere decir pseudoepigrafía, una atribución falsa. ¿Por qué? Porque ¿quién las escribió? Las escribió a nombre de, como que Pablo estuviera vivo. O sea que por lo que él hizo, o sea que el que escribió estaba narrando la historia. Exacto, pero Pablo no las escribió. Ahora, ¿y quién las escribió? ¿Se cree que fue alguno de los discípulos? O sea que se las atribuían a él porque por la doctrina que él Por todo lo que él enseñó. Por todo lo que él enseñó. Ellos, es decir, que ellos le dieron la atribución a Pablo, aunque no fueron escritas por él. ¿Por qué? ¿Por qué querían hacer esto? Usted dirá, bueno, entonces nos están engañando. No. Es precisamente que ellos estaban conservando el canon inspirado. nos ha hecho. Es decir, todo aquello que Pablo había hecho a través del poder de Dios y cómo Dios lo había usado, ellos trataron de mantener en todo lo posible la verdadera doctrina. Amén. Y esto es lo que le digo yo. Ahora, Pablo ya no estaba, pero ellos conservaron esa fidelidad a través de lo que Pablo había enseñado. Es como si uno de nosotros estuviéramos. Es como que después, exacto, es como que lo que le acabo de decir al principio, que si yo me fuera y yo trato en mi tiempo que yo estoy al frente, voy a tratar de que la falsa doctrina no entre. Ahora, y quien va a quedar después, él va a hacer lo mismo. Es decir, va a tratar de conservar esa fidelidad a la verdadera enseñanza. Por eso, y por lo general nosotros siempre decimos, vamos a la carta que escribió Pablo a Timoteo. O sea, fueron escritas a nombre de Pablo, pero Pablo estaba muerto. Ese es un dato que le va a servir para que ustedes vayan conociendo un poco. Hay muchas cosas en la Biblia, hermanos, que verdaderamente son muy interesantes. Y cuando uno llega a conocer eso, uno se da cuenta de muchas cosas. Ahora, lo que quería decirle es precisamente en esta carta de Pablo a Timoteo, que es lo que le digo, ya tenemos eso en mente. Pablo le dice a Timoteo, por esta causa te dejé en Éfeso, para que corrigieras a aquellos que están enseñando falsa doctrina. Es decir, después que Pablo muere, hermano, tiene una desbandada de personas que quisieron corromper la verdadera doctrina. Quisieron corromper. Pero a través, hermano, de todo esto, ellos trataron de mantener fieles a las enseñanzas de Pablo. Es decir, se las atribuyeron como que Pablo estuviera vivo, pero aunque no fue, pero ellos trataron de conservar
esa sana doctrina que Pablo siempre, mientras estuvo en vida, él mantuvo. Por eso es que acá ellos le dicen, él les dice, dice que van a enseñar mentiras para que los creyentes los sigan. Versículo 31, estén alerta. Oiga, ¿qué es estar alerta? Es mantenerse despierto. Es mantenerse vigilante. Es estar cuidando del rebaño del Señor. Estén alerta. Y miren lo que Pablo les dice. Acuérdense que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejarlos con lágrimas a cada uno de ustedes. Oigan lo que Pablo había hecho. Es decir, él les dice, estén alerta. Ahora, después que yo me vaya, ustedes van a ser los que van a estar alerta. Y acuérdense, les dice, como yo los aconsejé, de día y de noche, es decir, que el amor de Pablo por las iglesias, hermanos, porque mantuvieran esa pureza. Pablo se esforzó y puso todo su empeño. Ahora, que es lo mismo, hermanos, que ahora nos corresponde a nosotros. Pablo ya terminó su periodo, ahora nos corresponde a nosotros mantenernos en aquellas doctrinas fundamentales para el crecimiento de nuestra vida. Fíjense que versículo 32 dice, mire, ahora hermanos, ¿qué es lo que Pablo hace? Encomendarlos a Dios. Oiga lo que dice, ahora hermanos, los encomiendo, ¿a quién? Dice, a Dios. Pablo no los encomienda a ningún hombre porque sabe que el hombre falla. Por eso al encomendarlos a Dios, es decir, Dios los va a cuidar mejor que cualquier otro. Los encomiendo a Dios y a quién? Y al mensaje de su amor. Mire, el mensaje dice que tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que Dios ha prometido a su pueblo santo. Es decir, Pablo ya no iba a estar. Pero una de las cosas importantes que Pablo hace es encomendarnos al amor y a su palabra. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que su palabra tiene poder. Es decir, Pablo no se preocupa ya de la iglesia. Él sabe que está en las manos de Dios y que su mensaje tiene el poder para poder cambiar a las personas. Y de esa manera que la iglesia puede permanecer fiel. Es decir, que si nosotros siempre nos basamos en la palabra del Señor, ella siempre nos va a guardar y nos va a ayudar a crecer de la manera en que Dios espera que cada uno de nosotros crezca. Es decir, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para cambiar. Tiene poder para guardarnos. Es decir, hermanos, que lo que Pablo está diciendo es que si ellos se mantienen en la palabra tiene el poder. No solamente para cambiarlo, sino para mantenerlos fieles a Dios. Es decir, que sin la palabra de Dios, el hombre se desvía fácilmente. Si no hay palabra, ahora, ¿qué es lo que precisamente hace que nuestras vidas se mantengan fieles a Dios? Es la palabra. Sin palabra, hermano, en una iglesia, jamás va a llegar a ningún lado. Jamás va a perseverar. Jamás.
Es decir, que la palabra es la única que tiene el poder para podernos hacer crecer y para mantenernos fieles a Dios. Por eso, hermano, quizás una de las cosas que muchas veces, a veces se vuelve como un poco aburrida. ¿Sabe qué es lo que a mucha gente le gusta? A mucha gente no le gusta el estudio de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque precisamente, hermano, ir versículo a versículo, precisamente, a la gente no le gusta. A la gente le gusta cosas más alegres, que le alegren el oído. ¿Y por qué es lo que a mucha gente le gusta? Que les digan lo que quieren o escuchar. Ahora, pero la palabra de Dios, hermano, cuando uno la lee, precisamente somos nosotros quienes tenemos que acomodarnos a la palabra y no la palabra de Dios a nuestra vida. Pero ahora en día, muchas veces nosotros queremos acomodar la palabra de Dios a la manera en que nosotros pensamos. ¿Sí? Es decir, como que se ha tergiversado todo. Y ese es un problema. Porque cuando nosotros no queremos ajustarnos a la palabra del Señor, tarde o temprano, nuestra vida se va a desviar. Porque no es la palabra guiándonos, dirigiendo, sino que nosotros, queriendo guiar a Dios. Y eso jamás. Así es de que, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre y Él nos ayuda en todo momento. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este momento que Dios nos ha dado de estudiar su palabra. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias, Señor, por el momento que nos has permitido estar acá. Sabemos que es un tiempo muy corto, muy breve, pero que podemos disfrutar al máximo, Señor, para que nuestras vidas puedan ser guardadas, hermano. Gracias por la vida de cada hermano que estuvo en este lugar. Yo te pido que lo guardes, que lo bendigas, que le ayudes, que lo fortalezcas, Señor. En el nombre de Jesús, ayuda. Solamente tú, Señor, tu palabra nos puede ayudar en todo. Por eso, gracias esta noche. De la misma manera, Padre, te doy gracias y espero que esta palabra pueda llegar a la vida de muchas personas para que sean edificadas y que puedan, Padre, de alguna manera conocer los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos bastante críticos, Padre, en donde el engaño y la mentira se ha filtrado dentro de las iglesias. Que ahora nadie sabe, como dijo Pilato, qué es la verdad. Porque todos apuntan y dicen tener la verdad. Pero Padre amado, gracias porque tu palabra es poderosa para guardarnos. Yo te pido que bendigas a cada persona, a cada hermano, a cada uno de aquellos que va a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Gracias por alertarnos a través de tu palabra. Gracias por ayudarnos, Señor, en todo momento. Tuya es la gloria. Yo te pido esta noche que lleves a cada hermano con paz y con bendición de sus hogares. En el nombre de Jesús. Nos despedimos de este lugar.